En este video veremos cómo extraer y crear materiales PBR con inteligencia artificial para tus renders. Y lo mejor de todo es que no necesitas escribir prompts larguísimos y además los resultados son súper consistentes. Así que, planos a la obra. Bueno, pues tenemos este proyecto con el que vamos a trabajar. Y yo aquí necesito agregarle a la calle un material de adoquín, que es un material muy utilizado en mi región. Por eso este ejercicio, que sería en esta parte. Y bueno, para eso nosotros nos tenemos que ir a formandoarquitectura.com, que si ustedes ya cuentan con su membresía, pues entonces ya tienen acceso a esta inteligencia artificial especializada en arquitectura, que es justamente esta. Entonces le damos clic y aquí ya nos abre la aplicación. Y bueno, nosotros nos tenemos que ir aquí a la pestaña de crear y elegir la opción de crear una textura o material. Y tan fácil como aquí en crear material, vamos a escribirle adoquín hexagonal de concreto. Le damos generar prompt y como les decía al inicio del video, en esta aplicación lo distintivo y lo padre es que no necesitamos andar escribiendo prompts larguísimos para que la IA nos entienda. Con esto ya nos va a hacer lo que nosotros necesitamos. Entonces nada más hay que asegurarnos que tengamos seleccionado una proporción cuadrada 1 a 1 y pues ya le damos generar. Y bueno, mientras está haciendo la imagen, les platico que, bueno, ahorita yo tengo 25 créditos disponibles. Y esta aplicación nos da créditos diarios. Pero bueno, ¿cuántos? Depende de la membresía que ustedes tengan. Y no es como otras inteligencias artificiales que les dan 100 créditos, pero cada una les quita o les consume 30 créditos, que en realidad nada más les deja hacer 3 imágenes. Aquí no, una imagen es igual a un crédito. Pero bueno, vamos a ver ya lo que nos generó. Y pues a la primera le dio, ya nos hizo justamente el material que necesito. Pero bueno, en caso de que ustedes no estén contentos con aquí la primera opción que les dé, pues siempre podemos darle de nuevo a generar para que nos haga otra opción. Y es justamente lo que yo voy a hacer. Pero aquí en la opción de configuración, yo puedo elegir hasta 4 variantes al mismo tiempo. Yo le voy a dar pues 3 para que en total tengamos 4. Aquí me dice ya 3. Le doy generar y unos segunditos después ya tenemos aquí el resultado. Pues son diferentes opciones, pero la verdad yo me quedo con la primera opción, que podría ser muy similar a esta. Pero aquí en el historial de creaciones yo voy a elegir la primera opción, que es justamente esta. Entonces vamos a descargarla para ver si esta textura es seamless o sin costuras. Entonces aquí yo le voy a guardar como albedo o base. Le puedo nombrar, le doy guardar. Y entonces aquí vamos a abrirla con Photoshop. Clic derecho, abrir con Photoshop. Me voy aquí a la pestaña de View, Pattern View. Y fíjense, aquí yo veo ya la textura en un patrón repetitivo, que justamente nos la hace seamless, o sea, sin costuras. Es decir, no se ve en dónde está la división de la imagen. Entonces yo ya puedo trabajar con esta textura. Entonces vamos a darle cerrar. Y antes de llevar este resultado a D5, yo voy a trabajar con esta textura para generar mis texturas o mapas complementarios. Entonces yo le voy a dar aquí copiar. Y ahora me voy a ir a este apartado de editar. Y le doy pegar. Para que nosotros aquí, bueno, aquí voy a regresar a una variante para que no se me gasten mis créditos. Y aquí elijo la opción extraer material. Y lo que vamos a hacer es que a partir de esta imagen, pues ya voy a extraer los materiales complementarios. Esta es la opción, extraer material o textura. Y como yo ya tengo el albedo o la textura base, pues ya no necesito esta. Yo lo que voy a extraer serían estos 4, normal, espécula, rugosidad y desplazamiento. Y le doy generar prompt. Y ya tan fácil con esto, con estas especificaciones, le doy generar. Espero un poquitito y ya tenemos aquí el resultado.
esta sería la textura de normal, esta de specular, rugosidad y esta de acá el de desplazamiento. Es decir, pues ya nos los arroja casi casi en este orden. Entonces vamos a guardarlos para ahora sí poder probar esta textura o este material. Normal, specular, rugosidad y desplazamiento. Nos vamos a D5 a ver si es cierto. Y bueno, para eso yo voy a elegir este material. Tengo que aquí elegir la opción de desplazamiento porque ya tengo un mapa de desplazamiento. Entonces ahora sí me voy a mapa, base de colores. Y aquí yo voy a cargar mis texturas. Entonces la primera sería albedo. Y fíjense aquí ya cómo nos lo está mostrando. Pues más o menos, ¿no? Todavía no se ve tan realista. Justo por eso son las otras texturas. Entonces las cargamos aquí nuevamente. Normal. Elijo pues esta textura. Specular. Fíjense aquí ya el cambio que nos está haciendo con este de specular, que es el brillo. Justamente por eso la importancia de estas texturas. Cargo el de rugosidad. Aquí justo se notó el cambio. Bueno, de hecho, pues aquí nosotros desde luego podemos subirle o bajarle la rugosidad dependiendo el material que estemos trabajando. Yo se lo voy a dejar pues más o menos así, si acaso le bajo tantito el specular. Y cargo ahora sí el de altura, que sería el desplazamiento. Para que nosotros podamos ver ahora sí el material con cierto levantamiento. Fíjense, voy a hacer aquí más para abajo. Y creo que aquí está exagerado. Aquí está exagerado en el adoquín. Yo aquí sí le voy a bajar bastantito. Ahí se ve pues casi plano. Y aquí ya le empiezo a subir. Fíjense, yo creo que ya por ahí está decente la altura. Y bueno, no está de más decir que... Digo, yo lo veo bien a escala, pero si nosotros queremos aquí subirle o bajarle el tamaño, pues ya aquí lo podemos hacer. Aquí ya los hice un poquito más grandes y pues creo que sí se ve bien. Y pues bueno, aquí vemos cómo la textura sí hace pues una gran diferencia, ¿no? Aquí en lo que estamos trabajando del proyecto. Pero bueno, nosotros además de crear un material de cero, pues también podemos extraer materiales de algún lado que nos gusten. Por ejemplo, yo aquí me voy pues a Google y voy a buscar piedra en fachada, imágenes. Y pues aquí yo voy a buscar alguna piedra que me guste para extraerlo con esta IA. Pues yo creo que esta está bien. Vamos a ver cómo nos va. Simplemente le doy aquí copiar. Me regreso a la aplicación. Y aquí le doy pegar. Entonces ahora esta ya es la imagen base. Y bueno, a partir de aquí, pues ahora sí yo voy a deseleccionar estos mapas o estas texturas. Y aquí sí quiero yo la textura base. Pero aquí le tengo que indicar cuál de todas estas texturas. Entonces le voy a poner piedra en fachada. Le doy generar prompt. Y generamos nuestra textura. Ahí está el resultado. Y creo que quedó bastante bien. Pero pues vamos a probarla. Le doy guardar. Albedo. Y pues ya directo lo voy a probar en D5. Lo voy a poner, yo creo que aquí en la fachada. Elijo la opción desplazamiento. Y aquí agrego la textura. Le damos a abrir. Y pues vamos a ver lo que nos hizo. Pues la verdad sí se ve bastante bien. De hecho creo que sí me agrada bastante. Si acaso aquí le voy a cambiar un poco la escala. Y pues sí, honestamente sí me está agradando bastante. Y eso que todavía me falta generar los mapas o las texturas complementarias. Pero bueno, ahorita ya tengo una manera rápida de estar generando nuevas texturas y probarlas. Y esa es otra, que esta misma inteligencia artificial nos ayuda a elegir o decidir distintos materiales de manera rápida. Por ejemplo, si de repente yo no estoy convencido con algunas de estas texturas,
pues yo aquí rápidamente le puedo tomar una captura de pantalla. Le doy copiar y me lo llevo de nuevo a la IA. Y yo aquí le doy pegar para que me dé una reinterpretación de estos materiales. A ver qué otros materiales pues se pudieran ver también de manera adecuada, ¿no? Entonces yo para eso le voy a limpiar aquí los prompts que ya hice. Y tengo una opción justo que dice mejorar, render o maqueta. Bueno, aquí yo elijo la intensidad de la mejora. Voy a ponerle ahorita reinterpretación fuerte y ahorita vemos las demás. Pero lo que yo aquí busco es en materiales, que sería esta opción. Voy a elegir la opción de reimagina los materiales. Le damos generar prompt y vamos a generar a partir de esta imagen. Esperamos tantito. Y... hostia, algo completamente diferente, pero pues creo que podría ser. Nada más por juego. Voy aquí a ponerle otras dos opciones. A ver qué tal. Listo. Pues bastante bien, la verdad. Creo que sí también me agradan. Pero en caso de que a ustedes ya les agrade un material, pues nosotros podemos justamente extraer con la misma herramienta, pues este material de madera, o el del asfalto, o el que ustedes gusten. La verdad, qué chulada de aplicación. Vamos a ver rápidamente estas otras opciones de mejora sustancial. Porque hablando de renders, pues no nada más nos ayuda para crear los materiales, sino que esta aplicación o esta IA también nos ayuda para mejorar los renders por si acaso no nos quedaron tan bien. Entonces yo me voy aquí a D5 y pues suponiendo que pues que no me quedó tan bien la iluminación o los materiales, vamos aquí a fingirlo un poquito. Pues así se ve como si fuera un render básico, ¿no? Yo puedo tomarle captura de pantalla a esto. Le damos copiar. Y le digo a la IA que me mejore este render o esta imagen. Le voy a poner ahorita mejora sustancial, pero vamos a limpiarle para que no se quede con lo de reinterpretar materiales. Nada más quiero una mejora. Entonces aquí le doy en la opción mejorar un render. Le digo que quiero una mejora sustancial. Generar prompt. Y a partir de aquí ya le damos generar. Y pues bueno, ya nos dio este resultado, que la verdad se ve bastante bien. Yo creo que por lo oscuro que estaba la imagen lo interpretó como si fuera un poco de noche. Pero bueno, nosotros siempre de esto podemos hacerle también mejoras. Fíjense, aquí yo le puedo dar copiar. Lo voy a pegar. Limpio el prompt. Y aquí le digo que en el ambiente sea pues de día. Generar prompt. Le damos generar. Y pues ya tenemos aquí el resultado, ¿no? La verdad es que se ve pues bastante bien. De hecho yo aquí ya podía trabajar con esta imagen, la verdad. Pero pues si quiero extraer la textura y siento que estoy un poco alejado, pues también yo siempre puedo acercarme o hacer movimientos de cámara también con esta aplicación, con esta IA. Le voy a dar copiar. Vamos a pegarla para que a partir de aquí me haga las modificaciones. Limpio el prompt. Y yo le voy a decir que ahora quiero la posición de la cámara. Fíjense esta opción, está increíble. Control de cámara. Yo puedo aquí acercarme o alejarme de la toma. Pues yo me voy a acercar aquí un poco. O también yo le puedo decir que me haga un ángulo más arriba o desde abajo. Digo, aquí yo lo voy a dejar pues en posición frontal. Pero pues también yo le puedo dar varias direcciones de la cámara con respecto al objeto arquitectónico. Por ejemplo, yo puedo decirle que me haga un acercamiento y que me haga el render desde este punto. Entonces le voy a dar ahora sí generar prompt y vamos a darle generar a la imagen. Listo, vamos a ver el resultado. Uf, qué nivel, la verdad. Honestamente yo esta imagen ya hasta la puedo usar directamente. La verdad sí les recomiendo mucho esta aplicación porque tenemos incluso muchas más opciones. Aquí en el apartado de mezclar nosotros podemos hacer láminas de presentación arquitectónica, podemos escalar estos renders, llevarlos hasta 4K, podemos hacer videos a partir de estas imágenes o estos renders que ya acabamos de generar, o incluso podemos hacer un modelo 3D a partir pues de estos mismos renders.
Y bueno, pues te dejo en la descripción de este video un enlace a otro tutorial todavía más extenso, en donde se ven pues todas más estas opciones que tiene la aplicación, por si te interesa. Y pues bueno, si te sirvió este tutorial, regálame un like y no olvides suscribirte. Mejores arquitectos, mejores ciudades. Saludos.